El 8 de octubre del 2020 se cumplirán 141 años del combate naval de Angamos, episodio que selló la derrota peruana en la campaña marítima de la Guerra del Pacífico. A continuación, te contamos algunos detalles de aquel dramático episodio de nuestra historia. De Angamos. El Huáscar prácticamente había reducido a la escuadra chilena a la impotencia. Era un solo buque y sus acciones habían sobrepasado el límite de sus posibilidades. Para capturarlo, los chilenos organizaron un servicio especial de vigilancia y comunicaciones. El 30 de septiembre, a las 4:40 de la mañana, el Huáscar zarpó de Arica escoltando el transporte Rímac, con la división del ejército al mando del general Pedro Bustamante, y llegaron a Iquique casi al mismo día que la corbeta Unión. Días antes, el 26 de septiembre, hubo una junta de guerra en Antofagasta, presidida por Rafael Sotomayor, ministro de Guerra. En la junta se concluyó acelerar las operaciones de la campaña y efectuar lo más pronto posible la proyectada invasión del territorio peruano y destruir el monitor Huáscar, que causaba zozobra en la escuadra chilena. Se formaron dos divisiones. La primera división al mando de Riveros, conformada por los buques Blanco Encalada, Covadonga y Matías Cousiño. La segunda división al mando del capitán de fragata Juan José Latorre Benavente, conformada por el Cochrane, O'Higgins y Loa. El 2 de octubre, la escuadra chilena partió a Arica. El día 3 se les unió el Loa, que trajo la noticia desde Tocopilla de que el Huáscar y la Unión habían salido de Arica, llevando tropas a Iquique y luego al sur. Un nuevo consejo de guerra se realizó a bordo del Blanco Encalada, determinándose que la segunda división navegase directamente a Mejillones, mientras que la primera división debía regresar a Arica para intentar torpedear a la cañonera Pilcomayo. El 5 de octubre zarpó la cañonera Pilcomayo de Arica. Se separó del convoy chileno la cañonera Covadonga y la corbeta O'Higgins. Se desató un combate entre Pilcomayo y O'Higgins a 6 millas de Arica. Pilcomayo disparó 21 tiros y O'Higgins 16 tiros. Riveros desistió de torpedear a Pilcomayo por la poca confianza en el poder efectivo y su división regresó directo a Mejillones. En la noche del 6 de octubre arribó a Mejillones la segunda división y en la mañana del 7 arribó la primera división. Ahí se estableció un plan en el cual la primera división debía recorrer la costa y la segunda debía andar detrás de ella. La primera división partió de Mejillones hacia Antofagasta, mientras que la segunda división se establecería a 10 millas al norte de Tocopilla. Se tenía la seguridad de que la primera división naval perseguiría a los buques peruanos que se dirigían al norte y serían interceptados por la segunda división naval. Al amanecer del 8 de octubre, el Huáscar y la Unión salieron del puerto de Antofagasta, rumbo hacia el norte. Se encontraron con la primera división chilena que trataron de cerrarles el paso, logrando esquivarlos, pero luego se encontraron en el camino con la segunda división chilena. El mal estado del Huáscar no le permitió fugarse, pero Grau ordenó que la corbeta Unión aprovechara su velocidad y se dirigiese a Arica. Ante el escape de la Unión, los buques chilenos O'Higgins y Loa lo persiguen. Dada su baja velocidad, O'Higgins se queda atrás, ordenando al Loa seguir a la corbeta. En su persecución, se alejó cada vez más de la O'Higgins. El comandante del Loa suspendió su persecución. Con la llegada de la primera división dejada algo atrás, tomó la iniciativa el blindado Lord Cochrane, abriendo fuego al Huáscar. La lucha se realizó en la punta de Angamos. Grau inició una contraofensiva, disparando 2 granadas al Cochrane, casi simultáneamente, y de las que una dio en el blindado chileno, sin producirle averías. 3 minutos más tarde, otras 2 granadas no dieron en el blanco. Segundos después, 2 granadas alcanzaron al Huáscar, que produjeron terribles daños. Una atravesó totalmente la torre de cañones, y la otra inutilizó el estribor. A la media hora de comenzado el fuego, caía otra granada del Cochrane, y esta vez destrozó la torre de mando, y al estallar dentro, deshizo al almirante Miguel Grau. También falleció el primer teniente Diego Ferré por la onda expansiva. De esta manera, inutilizaron el sistema de comunicaciones del monitor. Muerto el comandante de la nave peruana, asumió el mando el segundo comandante, el capitán de corbeta Elías Aguirre Romero.
que estaba en la torre giratoria de artillería. La torre observó que el pabellón del Huáscar estaba sobre cubierta y ordenó suspender el fuego, pensando que la nave se rendía. Sin embargo, el monitor mantuvo su andar y a los pocos minutos un oficial no identificado la volvió a izar, pero que posteriormente los oficiales del buque chileno creyeron reconocer al teniente Enrique Palacios cuando éste cayó prisionero mortalmente herido. El Blanco Encalada y la Covadonga habían acortado distancias hasta las 200 millas por la aleta del estribor del blindado peruano y abrieron fuego. Elías Aguirre dirigió sus fuegos contra el Blanco Encalada e intentó embestirlo con el espolón, pero el blindado chileno esquivó el golpe. En ese momento, una granada disparada por el Blanco Encalada perfora la torre de artillería. En esa acción fue herido el capitán de fragata graduado Manuel Melitón Carvajal. Elías Aguirre recuperó el gobierno del Huáscar mediante el sistema de emergencia y enrumbó hacia el Cochrane para espolonearlo. La torre también decide espolonear al Huáscar, pero el blindado peruano cae a babor y su popa pasa a 5 metros por la proa del Cochrane. Durante estas acciones, los tiros no cesaron en ambas partes, pero el Huáscar tenía limitada respuesta porque solo le quedaba un cañón en la torre de artillería. El continuo intercambio de disparos generó graves daños y bajas a bordo del Huáscar. Los dos blindados chilenos están por la aleta de babor del Huáscar. Una granada perforó la torre de artillería y explotó, hiriendo mortalmente a sus operadores, incluido el comandante Aguirre. Herido el capitán de fragata Melitón Carvajal y muerto el teniente primero José Melitón Rodríguez, el mando del Huáscar recayó en el joven teniente primero Pedro Garezón Tomás, quien asumió el control de la nave cuando ésta se encontraba ingobernable y totalmente averiada. Nuevos incendios se desataron en la proa y la torre. Con una caldera inutilizada, con parte de la tripulación muerta o herida, y con solo 4 oficiales de guerra a bordo, el teniente Garezón convocó a los tenientes segundos Fermín Díaz-Canseco, Gervasio Santillana y al alférez de fragata Ricardo Herrera, con quienes decidió hundir la nave antes que entregarla rendida. El alférez Herrera da la orden al primer maquinista de la nave, Samuel McMahon, de abrir las válvulas para que inundase la sala de máquinas y el resto del buque. McMahon, luego de evacuar a los heridos, detiene las máquinas y abre las válvulas. El Huáscar se detiene a las 11:10 de la mañana y es abordado por los marinos chilenos. La dotación de 24 marinos toman el monitor e inmediatamente conminaron por la fuerza a los maquinistas a cerrar las válvulas. La tripulación peruana era transportada a los buques chilenos en calidad de prisioneros de guerra. En el combate, el Cochrane tuvo 10 heridos, uno de los cuales murió luego. El Huáscar tuvo en el combate 33 muertos, 24 heridos graves, 3 heridos leves y 144 ilesos, todos hechos prisioneros. Después del combate murieron muchos más, entre los que estaba el teniente Palacios. Con la pérdida del Huáscar, acabaron con los combates navales. Al Perú solo le quedaban 2 débiles corbetas de madera, la Unión y el Pilcomayo, absolutamente incapaces de luchar contra la escuadra chilena, quienes se quedaron dueños de los mares.